Una tarde de verano, cuando el sol aún brillaba con fuerza sobre el espejo de un arroyo, una figura delgada y vibrante surcó el aire como un destello fugaz. Era una libélula. Suspendida en el tiempo, parecía flotar sin esfuerzo, deslizándose hacia adelante, luego hacia atrás, como si el viento no pudiera imponerle dirección. Sus alas, casi transparentes, reflejaban matices metálicos que oscilaban entre el azul y el verde, como si cargara siglos de historia en cada batir. Y es que, de hecho, lo hacía. Las libélulas no son solo insectos voladores, son supervivientes de una era remota, fósiles vivientes que han presenciado transformaciones planetarias que harían tambalear a cualquier otra criatura. El linaje de las libélulas se remonta a más de 300 millones de años, mucho antes de que los primeros dinosaurios comenzaran a caminar por la Tierra. Eran los días del período carbonífero, una era en la que enormes bosques de helechos, colas de caballo y licopodios dominaban el paisaje, y el oxígeno atmosférico alcanzaba niveles inusualmente altos. Esta concentración permitió el desarrollo de insectos gigantescos y entre ellos se encontraba uno de los depredadores aéreos más impresionantes de la historia, Meganeura, una criatura que medía hasta 70 centímetros de envergadura y que patrullaba los cielos húmedos de aquella era primitiva como un cazador implacable. Las libélulas actuales son, en cierta forma, descendientes directos de esos colosos prehistóricos. Aunque su tamaño se ha reducido considerablemente con el paso de las eras, sus habilidades de caza, sus ojos compuestos y su asombrosa capacidad de vuelo han perdurado. La naturaleza rara vez retiene algo durante tanto tiempo sin modificarlo, salvo cuando se encuentra ante una estructura que ha alcanzado una eficacia casi absoluta. En ese sentido, el cuerpo de la libélula representa una de las arquitecturas más exitosas que la evolución ha creado: alas independientes, vuelo multidireccional, visión de casi 360 grados y un cuerpo perfectamente adaptado para la persecución aérea. El orden al que pertenecen, Odonata, agrupa a más de 6.000 especies modernas divididas en dos grandes subórdenes: Anisoptera, que incluye a las libélulas propiamente dichas, robustas y de vuelo firme, y Zygoptera, los llamados caballitos del diablo, más gráciles y con alas que descansan plegadas. Aunque ambas comparten un origen común, las libélulas desarrollaron una mayor musculatura en el tórax y una capacidad de vuelo más ágil, lo que las hizo letales como cazadoras diurnas. Lo fascinante es que, a lo largo de las eras, las libélulas han sobrevivido a 5 extinciones masivas. Ni el impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios, ni los períodos glaciares que congelaron continentes, ni la deriva de los continentes mismos pudieron detener su linaje. Esta resistencia no se debe solo a su fuerza física, sino también a su ciclo de vida complejo. Parte de su existencia ocurre bajo el agua, en forma de ninfa, lo que les permite escapar de muchos peligros terrestres o aéreos. Esta alternancia entre el medio acuático y el aéreo ha sido, sin duda, una de las claves de su supervivencia. A lo largo de su historia evolutiva, las libélulas también han demostrado una notable plasticidad ecológica. Se las encuentra en casi todos los continentes, salvo en la Antártida. Pueden vivir en humedales tropicales, en tundras, en ríos de montaña o incluso en zonas urbanas si hay una fuente de agua cercana. Esta adaptabilidad no es producto del azar, sino del refinamiento constante de su fisiología y comportamiento a lo largo de millones de años. En este sentido, son también un ejemplo viviente de cómo la evolución no solo selecciona al más fuerte, sino también al más versátil. Pero no todas las especies sobrevivieron. Los grandes gigantes del pasado, como Meganeura, desaparecieron probablemente por el descenso del oxígeno atmosférico al final del Paleozoico. Sin la presión de un entorno que favoreciera tamaños colosales, las formas más pequeñas prosperaron. Y con ellas, el linaje de las libélulas modernas encontró su nicho definitivo. En lugar de imponerse por su tamaño, lo hicieron por su destreza, por su agilidad aérea y por su vista inigualable, capaz de detectar presas con precisión milimétrica. Hoy, una libélula que reposa sobre la rama de un soso patrulla el borde de un estanque, es mucho más que un insecto elegante. Es el reflejo de una historia profunda y resiliente. En cada célula de su cuerpo vibra una memoria antigua casi inalterada. Su vuelo no es solo una coreografía instintiva, es una danza heredada de ancestros que surcaban cielos primigenios cuando aún no había pájaros ni flores y el mundo estaba cubierto de bruma y pantanos. Ver una libélula en movimiento es presenciar uno de los mecanismos más depurados que la evolución ha perfeccionado.
Es contemplar la continuidad de un diseño que ha vencido al tiempo. Por eso, detenerse a observarla no es solo un acto de curiosidad, sino una forma de conexión con un pasado remoto, con un planeta en formación, con un linaje que aprendió a volar antes de que existieran los árboles tal como los conocemos. Y aún así, sigue aquí, planeando, flotando, cazando. Viva, incansable, eterna. A primera vista, una libélula parece delicada, casi frágil. Pero al observarla más de cerca, se revela una estructura extraordinariamente precisa, una obra de ingeniería biológica afinada durante millones de años. Su cuerpo, dividido como el de todo insecto en 3 secciones, cabeza, tórax y abdomen, está optimizado para una sola cosa, el dominio del aire. La cabeza de una libélula es casi una esfera móvil dominada por 2 enormes ojos compuestos que cubren la mayor parte de su superficie. Estos ojos, con hasta 30.000 omatidios en algunas especies, no solo proporcionan una visión extremadamente detallada, sino que ofrecen una cobertura visual casi total de 360 grados. Pueden detectar movimiento con una sensibilidad tan precisa que son capaces de ver presas tan pequeñas como un mosquito a varios metros de distancia, incluso en pleno vuelo. Mientras otros insectos reaccionan al estímulo visual, la libélula anticipa. Su sistema nervioso está conectado de manera tan eficiente que el tiempo entre la detección del movimiento y la ejecución de una maniobra de caza es casi instantáneo. Debajo de su cabeza se encuentran unas mandíbulas poderosas. Aunque pequeñas, están diseñadas para cortar, triturar y devorar a sus presas en el aire, sin necesidad de posarse. Las libélulas son uno de los pocos insectos capaces de consumir una presa durante el vuelo, gracias a un sistema mandibular que recuerda, en miniatura, la potencia de un depredador mayor. Cazan moscas, tábanos, abejas, mariposas, incluso otras libélulas. No por crueldad, sino porque así ha sido moldeada su existencia, como depredadoras aéreas por excelencia. El tórax es el corazón de su vuelo. Allí se insertan las 4 alas independientes, 2 de cada lado. A diferencia de muchos insectos voladores, las alas delanteras y traseras no están unidas, lo que les permite realizar maniobras complejas como flotar en el aire, retroceder, hacer giros cerrados o permanecer inmóviles con precisión absoluta. Esta característica, sumada a una musculatura torácica asombrosamente desarrollada, convierte a las libélulas en maestras del vuelo, superando incluso a aves pequeñas en cuanto a agilidad y control. Cada ala está reforzada por una red de venas que le da rigidez sin perder flexibilidad. El batir asíncrono de estas alas permite un vuelo suspendido, sin apenas gasto de energía, lo que les permite planear o mantenerse inmóviles por largos segundos. Se ha estudiado su aerodinámica en laboratorios de ingeniería, y algunos prototipos de drones han sido inspirados directamente en su vuelo. El abdomen, largo y segmentado, no es solo una estructura decorativa. Alberga parte del sistema digestivo, excretor y reproductivo. Aunque delgado y flexible, actúa como timón en pleno vuelo, ayudando a equilibrar las maniobras más precisas. En machos y hembras, este segmento puede mostrar una variedad impresionante de colores, desde tonos metálicos brillantes en verde, azul o rojo, hasta camuflajes opacos, marrones y negros. Estos colores no solo sirven para el cortejo o el disuasivo visual contra depredadores, sino también como identificación territorial entre individuos de la misma especie. La piel, o más precisamente el exoesqueleto, cumple funciones protectoras, pero también es parte activa del sistema sensorial. Pequeños pelos sensoriales detectan cambios en el viento, en la temperatura, en la presión atmosférica. La libélula no necesita interpretar grandes variaciones climáticas, su cuerpo las siente directamente. Esta sensibilidad extrema es vital para un insecto que vive dependiendo de la estabilidad del aire y del agua para reproducirse. Sus patas, ubicadas todas en el tórax, no están diseñadas para caminar largas distancias. De hecho, la libélula casi nunca camina. Usa sus patas provistas de espinas como una jaula para atrapar insectos en pleno vuelo. Las extiende hacia adelante como una red viviente y encierra a su presa antes de llevarla rápidamente a las mandíbulas. El proceso dura apenas segundos. En cuanto a los sentidos, la vista es su gran aliada, pero no la única. Aunque el olfato no es tan desarrollado como en otros insectos, posee receptores químicos en las antenas que le permiten detectar feromonas y compuestos ambientales. El oído, en cambio, es prácticamente inexistente.
Las libélulas no oyen como otros animales, perciben vibraciones y cambios en la presión del aire. Esta limitación no ha sido un obstáculo, su dominio del entorno se basa en la visión y en la información que el viento le transmite a través de su cuerpo. Una distinción importante, tanto anatómica como funcional, es la que existe entre las libélulas Anisoptera y sus primas, los caballitos del diablo Zygoptera. Mientras las libélulas tienen cuerpos más robustos, ojos que se tocan o casi se tocan en el centro de la cabeza y alas que permanecen extendidas en reposo, los caballitos del diablo son más esbeltos con alas plegadas sobre el abdomen cuando están quietos y ojos más separados. Ambas comparten habilidades de vuelo, pero las libélulas las superan ampliamente en velocidad y agresividad depredadora. Cada parte del cuerpo de una libélula cumple una función precisa. No hay espacio para lo innecesario. Todo en ella, desde el modo en que sus ojos rastren el movimiento hasta la estructura de sus alas y el equilibrio de su abdomen, está diseñado para volar, cazar, sobrevivir. Y lo han hecho durante más tiempo del que nuestra especie puede imaginar. Ver una libélula volando no es solo un acto estético. Es observar una maquinaria viviente que ha sido afinada durante eras. Un insecto que no solo sobrevive, sino que prospera, perfeccionado hasta el último nervio, hasta el último reflejo. En un mundo de cambios constantes, la libélula sigue siendo una constante de perfección en miniatura. La vida de una libélula es una historia en dos actos, dos mundos, dos cuerpos. Uno acuático, otro aéreo. Uno oculto bajo la superficie de estanques y ríos, otro expuesto al sol y al viento. Pocas criaturas muestran un contraste tan radical entre su infancia y su adultez. Y sin embargo, ambos extremos están unidos por un puente biológico extraordinario, la metamorfosis incompleta. Todo comienza en el agua. La hembra adulta, tras una danza aérea con el macho, busca un lugar apropiado para depositar sus huevos. Algunas especies los sumergen cuidadosamente en tallos de plantas acuáticas perforando los tejidos vegetales con un órgano especializado llamado ovipositor. Otras simplemente los esparcen sobre la superficie o los dejan caer al fondo confiando en la abundancia de oxígeno y en la calma del entorno. Es un acto silencioso, a menudo solitario, pero cargado de significado. Ahí comienza una nueva generación. De esos huevos surgirán las ninfas, también llamadas náyades, y con ellas el primer gran cambio. A diferencia de las mariposas, cuya metamorfosis es completa y pasa por una fase de pupa, las libélulas experimentan una metamorfosis incompleta. Eso significa que emergen del huevo como criaturas ya formadas con cuerpo segmentado, patas y aparato bucal, aunque sin alas. Son depredadoras desde el primer momento, y su cuerpo está diseñado para una existencia bajo el agua, entre raíces, hojas y sedimentos. La ninfa de libélula es un ser extraño, casi alienígena. Tiene un cuerpo rechoncho, patas robustas y un rostro que esconde un arma secreta, el labio extensible. Esta estructura articulada se dispara como una trampa desde debajo de la cabeza para capturar presas en fracciones de segundo. Pequeños peces, larvas de mosquitos, renacuajos y otros invertebrados son parte de su dieta. No hay vacilación en su conducta, la ninfa, aunque inmadura, ya es una cazadora experta. El agua le proporciona alimento, refugio y oxígeno. Algunas especies respiran a través de branquias internas situadas en el recto, desde donde expulsan agua para generar movimiento, como si tuvieran un sistema de propulsión a chorro. Otras poseen branquias externas similares a pequeños filamentos en el extremo del abdomen. Durante esta etapa, que puede durar desde unos pocos meses hasta más de 5 años, la ninfa crecerá a través de mudas sucesivas. Con cada muda, su cuerpo se agranda, sus mandíbulas se refuerzan y sus alas comienzan a insinuarse bajo la piel. Finalmente, llegará el momento de la transformación. Guiada por señales internas y externas, temperatura, fotoperíodo, disponibilidad de alimento, la ninfa abandona el agua por última vez. Trepa lentamente por un tallo, una roca o un tronco, y se aferra con fuerza. En ese instante comienza una de las escenas más impresionantes del reino animal. Su piel se abre por la espalda y, poco a poco, el cuerpo del adulto emerge. Primero aparece el tórax, luego la cabeza, las patas, el abdomen y por último las alas. Es un momento frágil, el insecto está blando, vulnerable, colgando de su exuvia vacía mientras sus tejidos se expanden y endurecen. Este proceso puede durar varias horas.
Cuando finalmente las alas están secas y el exoesqueleto endurecido, la nueva libélula da sus primeros vuelos torpes, todavía insegura en el aire. Ha dejado atrás el mundo acuático para habitar el aire. Y con ese cambio comienza también una carrera contra el tiempo. La fase adulta es breve en comparación con la ninfa. Algunas libélulas viven solo unas pocas semanas tras completar su metamorfosis. Otras pueden extender su vida aérea hasta 3 meses dependiendo de la especie, el clima y la disponibilidad de alimento. Pero en ese corto periodo deben alimentarse, defender su territorio, encontrar pareja y perpetuar la especie. Vuelan sin descanso, cazan sin piedad, y en muchos casos mueren pocos días después de aparearse. Es curioso pensar que el adulto, con toda su majestuosidad aérea, es apenas una fracción de su existencia. La verdadera vida de una libélula transcurre bajo el agua, lejos de las miradas, en la penumbra de los juncos, entre las sombras móviles del fondo. Allí desarrolla sus reflejos, su instinto, su eficacia depredadora. Allí se forja su carácter. Solo en la última etapa emerge al sol y muestra su forma final. Este contraste entre las dos fases ha llevado a muchas culturas a interpretar a las libélulas como símbolos de transformación, de dualidad, de paso entre mundos. En términos biológicos, representa una estrategia brillante, el uso de dos ambientes distintos reduce la competencia entre generaciones y permite aprovechar recursos muy diferentes. La larva depreda bajo el agua, el adulto en el aire. Así, la libélula domina en ambos reinos. No todas logran completar esta transición. Muchas ninfas mueren en el agua, atrapadas por peces, aves o incluso otras libélulas. Algunas adultas perecen antes de reproducirse. Pero la naturaleza compensa con abundancia, una sola hembra puede poner cientos de huevos y bastará que unos pocos alcancen la adultez para que el ciclo continúe. Así, la vida de la libélula se extiende entre el silencio del agua y el murmullo del viento. Nace oculta y paciente y muere a menudo en pleno vuelo, brillando bajo el sol. Es una existencia breve en la superficie pero extensa y compleja en lo invisible. Una danza entre la sombra y la luz, entre lo profundo y lo etéreo. Una libélula no vuela al azar. Sus movimientos, aunque parezcan impredecibles, responden a un mapa invisible que solo ella conoce, una coreografía instintiva entre el aire, el agua y la luz. Sus ojos, que todo lo vigilan, le permiten tomar decisiones en una fracción de segundo. Ya sea para atacar, huir, patrullar o descansar, cada gesto tiene un propósito. En pleno día, bajo el sol, las libélulas despliegan todo su repertorio de comportamientos. A diferencia de muchos insectos que prefieren las horas crepusculares, las libélulas son cazadoras diurnas. Necesitan luz para ver y calor para moverse con eficacia. Su vuelo es rápido y preciso. Algunas especies alcanzan velocidades superiores a los 50 km por hora, lo cual, considerando su tamaño, las convierte en auténticas flechas vivientes. Su cuerpo está diseñado para maniobras complejas, pueden frenar en seco, retroceder en el aire o girar sobre sí mismas en pleno vuelo. Esta capacidad no es solo una muestra de destreza, sino una herramienta vital para su supervivencia. Son animales territoriales, especialmente los machos. Cada uno escoge un sector cercano al agua, un estanque, una laguna, un río lento, y lo patrulla con regularidad, expulsando a intrusos de su misma especie que intenten acercarse. Algunas libélulas tienen una conducta más agresiva, embistiendo a los rivales en el aire, mientras que otras simplemente intimidan mediante posturas o vuelos bajos. Este comportamiento territorial está directamente ligado a la reproducción. Quien domina el territorio controla también el acceso a las hembras que llegan a poner sus huevos. El cortejo es breve pero elaborado. En muchas especies, el macho sujeta a la hembra con una estructura en forma de gancho al final de su abdomen. La pareja forma una figura que a veces se asemeja a un corazón o a una rueda, una imagen que ha alimentado mitos en muchas culturas. Tras el apareamiento, la hembra buscará una zona segura para la puesta. A veces, el macho la acompaña durante el proceso, volando cerca o incluso sosteniéndola aún con su abdomen para evitar que otros machos interfieran. Es un acto de vigilancia que demuestra hasta qué punto la competencia es intensa. En cuanto a su hábitat, las libélulas están íntimamente ligadas al agua dulce. No pueden existir sin ella. Su ciclo de vida lo exige, los huevos y las ninfas necesitan ambientes acuáticos para desarrollarse. Pero no cualquier masa de agua sirve.
Prefieren aquellas donde el flujo es lento, la vegetación es abundante y la calidad del agua es aceptable. Ríos de montaña, arroyos, lagunas, estanques artificiales, humedales y canales pueden convertirse en su hogar si reúnen estas condiciones. Algunas especies son especialistas y viven solo en tipos específicos de ecosistemas acuáticos, otras son más generalistas y logran adaptarse incluso a cuerpos de agua modificados por el ser humano. Curiosamente, algunas libélulas exhiben comportamientos migratorios. La más conocida es Panthala flavescens, la libélula migratoria global. Esta especie realiza uno de los viajes más largos del mundo insectil, cruzando océanos y continentes, desde India hasta África, desde Asia hasta América, impulsada por los vientos del monzón. Su capacidad de resistir largos trayectos sobre mar abierto ha fascinado a los biólogos durante décadas. Aunque no todas las especies migran, este fenómeno demuestra la increíble resistencia y orientación de ciertos miembros de este grupo. Fuera del agua y el cielo, las libélulas se relacionan con su entorno de forma discreta. No construyen nidos, no forman colonias, no acumulan recursos. Su vida adulta se reduce a la caza, el apareamiento y la defensa del territorio. Su descanso es breve, se posan sobre hojas, ramas, rocas o cualquier superficie expuesta al sol. Prefieren mantenerse alejadas de la sombra porque su cuerpo necesita calor para funcionar correctamente. Si el día es nublado o el aire está frío, reducen su actividad al mínimo. En las mañanas húmedas se las puede ver inmóviles con gotas de rocío en las alas, esperando el primer rayo de sol que les devuelva la movilidad. Como cazadoras, las libélulas tienen pocos rivales entre los insectos. Su índice de éxito al capturar presas supera el 90% en algunas especies. Esto significa que casi todo lo que persiguen, lo atrapan. Sus estrategias de caza varían, algunas se elevan varios metros y descienden en picado, otras patrullan vuelos rasantes sobre el agua, atrapando insectos emergentes, unas pocas se especializan en emboscar desde perchas fijas. Sea cual sea el método, su precisión es tal que rara vez desperdician energía. No cazan por exceso, no matan por instinto ciego. Cazan porque lo necesitan y lo hacen con maestría. No obstante, también tienen depredadores. Aves como golondrinas, martines, pescadores y algunas rapaces pequeñas las persiguen con éxito. También son presas de ranas, peces y otros insectos acuáticos durante su fase de ninfa. Pero aún así, su comportamiento evasivo y su velocidad las convierten en objetivos difíciles. El mundo no les ofrece garantías, pero sí herramientas. Y la libélula ha aprendido a usarlas todas. Su relación con el entorno es de equilibrio. Donde hay libélulas suele haber agua limpia, diversidad vegetal y un ecosistema en funcionamiento. Son indicadores biológicos, termómetros vivientes del estado de los humedales. Su presencia o ausencia dice mucho sobre la salud de un paisaje. Así, cada vez que una libélula cruza el aire con su vuelo elegante, no solo está cazando. Está trazando rutas invisibles que definen su territorio. Está leyendo el lenguaje del viento, midiendo la temperatura, calculando el momento exacto para descender o elevarse. Está viviendo con intensidad en un mundo que cambia segundo a segundo, siempre a medio camino entre la luz y el agua. Desde hace siglos, las libélulas han fascinado al ser humano. No solo por su vuelo imposible o sus colores metálicos, sino por lo que representan. En muchas culturas, su presencia ha estado cargada de simbolismo, de creencias profundas que conectan el mundo natural con el espíritu, el destino y el paso del tiempo. Y a lo largo de la historia, su figura ha aparecido en relatos, arte, poesía y ciencia, como un puente entre la contemplación y el conocimiento. En Japón, las libélulas son emblemas de fuerza, coraje y victoria. No es una asociación casual, su vuelo recto, veloz, implacable, les valió el respeto de antiguos guerreros samuráis, que las adoptaron como símbolos en sus armaduras y estandartes. El archipiélago nipón incluso llegó a ser llamado en tiempos antiguos, Akitsushima, que puede traducirse como la isla de las libélulas. En el arte tradicional japonés, aparecen con frecuencia junto a flores, bambúes o aguas calmas, evocando armonía y movimiento. Son vistas como portadoras de buena fortuna, mensajeras del verano y testigos de una vida que fluye con intensidad breve, pero significativa. En contraste, algunas tradiciones europeas han dado a las libélulas un tono más oscuro. En ciertas regiones se las conocía como agujas del diablo,
O serpientes voladoras. Se creía que podían coser los ojos o los labios de quienes mentían, o que eran espíritus disfrazados enviados a castigar. Estas ideas, surgidas en épocas dominadas por el miedo a lo desconocido, fueron alimentadas por el vuelo errático del insecto, su aspecto inusual y su capacidad para aparecer y desaparecer como un destello. Sin embargo, también hubo otras interpretaciones más benignas, especialmente durante el Renacimiento, donde su perfección estructural fue celebrada por artistas y naturalistas. En las culturas nativas americanas, las libélulas ocupan un lugar especial. Para algunas tribus del suroeste de los Estados Unidos son símbolos del agua, de la agilidad y de los sueños. Se les atribuía la facultad de guiar el alma de los muertos y de mantener el equilibrio entre los mundos. En otras tribus eran vistas como guardianas del bosque o como portadoras de mensajes del espíritu. Su asociación con el cambio, la transformación y la dualidad, agua y aire, juventud y vejez, calma y velocidad, hizo que fueran entendidas como figuras de poder, dignas de respeto. En el mundo moderno, la fascinación por las libélulas se ha trasladado al ámbito de la ciencia y la tecnología. Su vuelo ha sido estudiado por ingenieros aeronáuticos que buscan replicar su capacidad para mantenerse en el aire sin esfuerzo, cambiar de dirección bruscamente o planear con precisión. Algunos modelos de drones inspirados en insectos han imitado la forma en que las alas de una libélula baten de manera asíncrona. El diseño biomecánico que la naturaleza ha perfeccionado durante millones de años se convierte así en modelo para la innovación humana. Además, las libélulas son valoradas como agentes naturales de control biológico. Al alimentarse de mosquitos, tábanos y otros insectos voladores, contribuyen a mantener el equilibrio ecológico en zonas húmedas. Su presencia reduce las poblaciones de especies que pueden ser vectores de enfermedades como el dengue o el Zika. Esto ha llevado a iniciativas de conservación que buscan proteger humedales no solo por su valor ambiental, sino también por los beneficios indirectos que proporcionan a las comunidades humanas. Su figura ha llegado también al arte contemporáneo y al diseño. Es común encontrar libélulas en joyería, tatuajes, vitrales, esculturas o ilustraciones botánicas. A menudo, su imagen se asocia con la ligereza, el misterio y la fugacidad de la vida. En el lenguaje simbólico moderno, se ha convertido en emblema de transformación personal, de renacimiento interior, de la capacidad de dejar atrás una etapa y volar hacia otra. En la literatura, tanto antigua como moderna, aparecen como símbolos de momentos que escapan, de belleza inasible, de sabiduría etérea. Autores y poetas han visto en ellas metáforas del instante, de la presencia delicada que no puede atraparse con palabras, solo con la contemplación. Una libélula que cruza el jardín al atardecer puede encerrar más poesía que 100 versos. En el plano espiritual y psicológico, muchas corrientes contemporáneas, desde la meditación hasta el mindfulness, han adoptado a la libélula como símbolo del aquí y ahora. Su vuelo libre y su vida breve invitan a centrarse en el momento presente, a observar el mundo sin juicio, a dejar que la existencia fluya. La libélula, sin saberlo, se ha convertido en guía de introspección para quienes buscan sentido en un mundo saturado de estímulos. Y sin embargo, no todas las visiones son simbólicas o funcionales. A veces, el ser humano simplemente se detiene a mirar. Un niño junto a una laguna observa cómo una libélula se posa sobre una hoja. Su cuerpo parece de cristal, sus alas vibran apenas con la brisa. No hay palabras, no hay explicación. Solo asombro. Un instante de comunión entre dos mundos. Uno antiguo, el otro apenas comenzando a entenderlo. Las libélulas, sin proponérselo, nos han acompañado desde los orígenes de nuestra conciencia. Las vimos volar cuando todavía vivíamos en tribus. Las representamos en cerámicas, las temimos en supersticiones, las celebramos en arte y las estudiamos en laboratorios. Y a través de todas esas etapas, nunca dejaron de ser lo que eran, criaturas del agua y del aire, testigos de la vida en su forma más simple y más perfecta. El mundo de las libélulas es inmenso. Aunque a simple vista puedan parecer similares, su diversidad es asombrosa. Existen más de 6.000 especies conocidas distribuidas en todos los continentes excepto la Antártida. Habitan desde los trópicos más densos hasta regiones montañosas, desde ríos cristalinos hasta humedales estacionales. Algunas son tan pequeñas que caben en la punta de un dedo, mientras que otras alcanzan tamaños que sorprenden por su envergadura.
Cada una ha evolucionado para adaptarse a un hábitat concreto, a una temperatura, a un tipo específico de vegetación o caudal de agua. Son piezas minuciosas dentro de un mecanismo ambiental más grande. Entre las especies más conocidas se encuentra la libélula emperador, Anax imperator, con un cuerpo largo y fuerte y una agresividad destacable en el aire. Es común en Europa y parte de Asia y África. También está la colorida Calopteryx splendens con sus alas azul oscuro metálico que frecuenta los arroyos de agua limpia en climas templados. En América del Norte, una de las más estudiadas es la Sympetrum corruptum, una libélula migratoria que recorre grandes distancias siguiendo los vientos estacionales. En el sudeste asiático brillan especies como la Neurobasis chinensis con alas iridiscentes que cambian de color según la luz. La diversidad de formas, colores y comportamientos refleja la larga historia evolutiva del grupo y su profunda conexión con el entorno. Sin embargo, esta dependencia del agua dulce, que ha sido clave en su éxito, es también su punto más vulnerable. Las libélulas, como pocas otras criaturas, reflejan con claridad los cambios en el medio ambiente. Cuando desaparecen, rara vez lo hacen solas. Una de las principales amenazas es la pérdida y degradación de hábitats acuáticos. A medida que los humedales son drenados para convertirlos en tierras agrícolas o urbanizadas, las poblaciones de libélulas disminuyen. Muchas especies necesitan cuerpos de agua con características muy específicas: temperatura, oxigenación, cobertura vegetal, estabilidad del nivel del agua. Alterar cualquiera de estos factores puede interrumpir su ciclo reproductivo. La contaminación del agua con fertilizantes, pesticidas o residuos industriales afecta no solo a las ninfas que respiran bajo el agua, sino también a las plantas y pequeños animales que forman parte de su ecosistema. El cambio climático añade una amenaza más. Las alteraciones en el régimen de lluvias, la reducción de caudales o el aumento de temperaturas afectan la distribución y la supervivencia de muchas especies. Algunas están expandiendo su rango hacia latitudes más altas en busca de temperaturas tolerables, mientras que otras simplemente desaparecen de sus antiguos territorios. Este fenómeno ha sido documentado en Europa y Norteamérica, donde el cambio climático está redibujando el mapa de distribución de varios odonatos. También hay amenazas más sutiles. La introducción de especies exóticas como peces depredadores o plantas invasoras puede alterar completamente el equilibrio de un humedal. Las ninfas de libélulas no están preparadas para enfrentarse a nuevos enemigos o competir por espacio con especies que no existían en su entorno. Además, el uso indiscriminado de insecticidas en zonas cercanas a cuerpos de agua puede provocar mortandades masivas, incluso si no se aplica directamente sobre ellas. Frente a este panorama, surgen también los esfuerzos por conservarlas. Las libélulas han comenzado a ocupar un lugar importante en los programas de bioindicadores ambientales, especialmente en Europa y Asia. El simple conteo y monitoreo de especies de libélulas permite conocer el estado de salud de un ecosistema acuático sin necesidad de análisis químicos complejos. Algunas organizaciones promueven la restauración de humedales, la creación de corredores ecológicos y la reintroducción de especies desaparecidas localmente. En Japón, por ejemplo, existen parques urbanos especialmente diseñados para atraer libélulas mediante estanques y vegetación específica, y en Reino Unido se han llevado a cabo campañas ciudadanas de monitoreo colectivo. En el plano legal, varias especies están protegidas por convenios internacionales como el Convenio de Ramsar sobre los humedales, o listas nacionales de especies amenazadas. Sin embargo, muchas libélulas aún no han sido suficientemente estudiadas. Hay zonas del mundo, sobre todo en regiones tropicales, donde cada año se describen nuevas especies que hasta entonces habían pasado desapercibidas. Esto indica que aún estamos lejos de comprender del todo la magnitud de su diversidad y la velocidad con que podrían desaparecer sin que lo notemos. La educación también cumple un rol fundamental. Mostrar a las libélulas como algo más que un simple insecto volador, como criaturas útiles, hermosas, necesarias, es clave para fomentar su protección. Su ciclo de vida, que une agua y aire, las convierte en embajadoras naturales de los ecosistemas acuáticos. Y su presencia puede ser un símbolo de equilibrio ecológico, una señal de que un lugar aún respira saludablemente. Al final, proteger a las libélulas no es solo un acto de conservación de una especie. Es proteger el agua que beben otras criaturas. Es proteger los humedales que mitigan inundaciones.
Es proteger los paisajes que todavía nos permiten asombrarnos. La libélula que ha volado sobre esta tierra desde tiempos en que ni siquiera existían aves merece seguir volando. No por nostalgia del pasado, sino como promesa de futuro. Porque cada vez que una libélula se alza sobre un estanque, no solo se eleva un insecto. Se eleva con ella un fragmento de equilibrio, de historia viva, de lo que aún podemos preservar si aprendemos a mirar más allá de lo evidente.